Estamos aquí en La Habana, Cuba, con el sol, con el viento, aquí a la orilla del mar, y esta es una nación que ha sufrido más de medio siglo de bloqueo, de agresión de Estados Unidos, que apenas queda aquí, a 90 millas subiendo este mar. Y justamente donde se llega es el estado de Florida. Miami ha sido el centro de conspiración, de planificación y ejecución de acciones terroristas en contra de Cuba. Y para defenderse frente a esas acciones terroristas, en un momento dado, el gobierno cubano envió un grupo de personas para infiltrarse en esas organizaciones criminales, descubrir e impedir sus planes en contra de Cuba. Cuando el gobierno cubano compartió esa información con Washington en búsqueda de su apoyo en su lucha contra el terrorismo, pues la respuesta de Estados Unidos fue detener a este grupo de personas, encarcelarlos. Ellos pasaron 16 años de su vida en las prisiones de Estados Unidos, sus derechos humanos violados. Y a lo largo de esos años hubo campañas para lograr su liberación. Ellos son René, Ramón, Fernando, Antonio y Gerardo. Y en diciembre de 2014, un acuerdo entre el presidente Obama y el presidente Raúl Castro incluyó por fin la libertad de estos hombres. Y hoy vamos a pasar un día con estos 5 héroes cubanos. Ahora vamos a la casa de Ramón Lavanino y vamos a conversar con él y también conocer a su familia. Vamos para allá. Hola. Yo, Anastasia, pero ¿Cómo estás? no te vi. ¿Qué tal? Bien. Hola, Ramón. Mira, Laura Hola, un placer. es la mayor, Linda. Lisbeth, Hola. la más chiquita. Qué Esta es la bella. casa de nosotros aquí. Ajá. Ahí en el tercer Está piso bien. vivimos. Aquí vive también la Irmita. Irma, Irmita. sí. Irma. Ahora Hola, tenemos planes de salir un chiquitica. momentico para ir a un En lugar que Miramar, es que ya vimos un lugarcito muy bonito ahí donde podemos sentarnos y como Sí. si hubiéramos ido a un restaurante a comer, una Ah, cafetería. ok. Eso es lo que un ellos lugar muy están. agradable, un lugar muy Ah, agradable. bueno. Ramón Lavanino Salazar formó parte de la Red Avispa en Estados Unidos con el fin de descubrir acciones terroristas contra Cuba. Detenido en 1998 y condenado en el 2001 a cadena perpetua más 18 años. Liberado el 17 de diciembre del 2014. Bueno, ya hemos llegado al sitio, vamos a encontrarnos aquí. Está Ramón mano en mano con la esposa, las hijas. Vamos a ir allá a conversar con ellos un poquito. Este lugar fresco de La Habana. ¿Cuándo fue la primera vez que lo volviste a ver, que se volvieron a ver luego de su detención? Fue en la sentencia, cuando lo sentenciaron en Miami en el año 2001. Ya habían pasado 3 años y medio, casi un poquito más de 3 años después de la arresto. ¿Habían tenido comunicación en ese tiempo? Habíamos tenido la primera comunicación en ese momento, hacía un año, en enero del 2001, cuando él llamó por primera vez a Cuba después del arresto, cuando ya reconoce su verdadera identidad y dice que es Ramón Lavanino. Anteriormente era Luis Medina, y Luis Medina no tenía ninguna conexión con Cuba, no sabía nada ni de mí, de las niñas. Y volvimos a hablar en enero y en diciembre fue que nos pudimos reencontrar. Y las niñas fueron después, las niñas fueron en abril del 2002. Al año siguiente ella tenía, cuando ella conoció a su papá tenía 5 años y Laura tenía, bueno, cuando se lo volvió a ver tenía 9. Yo lo que quería decirte que en realidad en esta historia nuestra las verdaderas heroínas son ellas. Ellas están ahí. Porque nosotros hicimos un día, tomamos la decisión de dar un paso adelante, ¿no? Defender la revolución en las circunstancias especiales. Nosotros sabíamos a qué riesgos corríamos. Nosotros sabíamos responsablemente que podíamos hasta perder la vida en la misión, ¿no? Pero nosotros no contamos con ella, no le pedimos permiso a ella para hacerlo. O sea, era, parte del trabajo era tomar una decisión que podía costarnos la familia, que hubiera costado el divorcio, nos hubiera costado muy caro, el costo humano hubiera sido mucho peor, ¿no? La verdadera heroína es ella y las niñas incluso, que han sufrido todo este proceso, cosas que han pasado. Yo no he estado presente en la vida de ella durante toda la educación y yo por eso les pido disculpas y les pido que comprendan a su padre. Cuando su padre les pide algo, es por algo. Yo nunca les voy a pedir nada a mis hijas que no sea... Yo soy incapaz de interrumpir su cotidianidad para una cosa banal. Cuando le pido algo a las niñas, por algo importante. Quería decirte que en ese momento lo más difícil en esos años no fue la crianza sola de las niñas,
Eso es duro. Madre soltera casi era, ¿no? Porque él nunca estaba. Era la incomunicación que teníamos, porque cuando no estaba preso, que estaba en ese trabajo, no podía llamar por teléfono, no podía escribir. Las cartas llegaban cada 6 meses, 7 meses. Se recibió una carta. Quizás en el tiempo que él estaba afuera yo recibía 2 cartas. Y 2 cartas que apenas hablaban, ¿no? No contaba mucho porque no podía contar mucho su trabajo. Sí. Entonces, esa etapa fue muy difícil, ¿no? Porque también era un momento muy difícil aquí en Cuba, de situación económica, donde se necesita el apoyo de la familia. Y si duro fue esa crianza de las niñas, que prácticamente se han hecho mujeres sin tenerlo a él cerca y sin conocer a su papá, tener que asumir esa ausencia y tratar de suplirla era muy difícil. ¿Tú crees que durante estos años y ahora viendo Cuba cómo ha cambiado algo en este tiempo, tiene aún ese nivel de resistencia para enfrentar lo que va a ser esta próxima etapa con Estados Unidos, que ahora va a estar más cerca porque van a venir y van a intentar así lograr su objetivo a través de diferentes mecanismos? Exacto. Yo creo que sí, yo creo que Cuba tiene una herencia importante de resistencia, ¿no? Durante todo este tiempo. Y la esencia está en que nuestro pueblo es profundamente revolucionario. O sea, la revolución cubana no se mantiene en el poder solamente porque es fidelista, sino porque cree en el proceso revolucionario y cree en la revolución. Yo ahora mismo voy a salir a la calle y preguntarle a cada cubano si ellos quieren perder el sistema social nuestro que tenemos hoy en día, y todo el mundo te va a decir que no. Nosotros queremos mejorar nuestro sistema social, porque ¿qué país en el mundo, qué pueblo en el mundo va a querer perder los avances que tenemos nosotros? Educación gratis. Tienen que estar locos para decir que no. Mantener educación gratis, tener salud gratis, tener toda la tranquilidad que te digo, tener el seguro social, eso nadie lo quiere perder. Lo que nosotros queremos es mejorar nuestro socialismo. Sea cual fueran las intenciones de Estados Unidos, que obviamente va a ser de subvertir el sistema, nuestro pueblo, no te voy a decir 100%, pero en su inmensa mayoría, apoya el proceso revolucionario. Por eso es que Cuba no se ha caído, no solamente por Fidel, no solamente por Raúl, no solamente por el liderazgo histórico de la revolución, sino porque el socialismo cubano es un socialismo popular, es un socialismo que le aceptan las masas del pueblo, que el pueblo reconoce que no queremos perder lo que hemos logrado, queremos mejorar, pero no quitar lo que tenemos. Nosotros no queremos regresar a antes de 1959, porque Cuba también pasó por experiencia de ser un país capitalista. Cuba fue neocolonia desde 1898 hasta 1959, 62 años de capitalismo. Cuba sabe lo que es capitalismo, y Cuba sabe lo que es ser capitalismo para un tercer mundo, para un país de tercer mundo, como es Haití, como es África. Porque uno habla de capitalismo y piensa en Estados Unidos, pero no, hay que pensar que el capitalismo, para los países pobres como nosotros, que no tienen recursos naturales, que no tienen prácticamente infraestructura, que no tiene el futuro que nos espera un capitalismo aquí es un futuro devastador. Sí, va a haber una cúpula que va a vivir bien, pero el resto. Entonces va a hacer falta otra revolución social, otra revolución cubana. Y ahora vamos a entrar en este bellísimo edificio que es el Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos. Aquí tiene la oficina Fernando González, uno de los 5 héroes cubanos, y vamos a conversar con él justamente en su día de trabajo. Entramos. Fernando. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno, qué bueno. Encantado de conocerte, me he leído muchas de tus cosas. Estando en la prisión nos llegaban los materiales, claro, y siempre era una fuente de información importante, sobre todo los temas de Venezuela. Claro, para mí es un inmenso honor. Fernando González Yort formó parte de la Red Avispa en Estados Unidos con el fin de descubrir acciones terroristas contra Cuba. Detenido en 1998 y condenado en el 2001 a 19 años de prisión. Liberado el 27 de febrero del 2014. Bueno, en primer lugar, para entender, si puedes contar un poco, nosotros han explicado cuál era su papel, como René estuvo bastante infiltrado ahí en los grupos terroristas, Gerardo, Ramón estaban más operativos enviando la información, recolectándolo y como enlaces para hacerlo llegar aquí. Y tú, que estabas también metido con los grupos directamente. Bueno, mi función era similar a la de Gerardo y la de Ramón. Yo personalmente no estaba involucrado con los grupos de manera personal, directa. Mi papel era más bien trabajar con aquellas personas que estaban físicamente conviviendo, viviendo, participando de esas actividades, y mi función era, bueno, pues
recolectar esa información, procesarla. Que han habido muchas historias que obviamente han salido a la luz pública a lo largo de estos años de Guerra Fría. Sí. Ya se habla de radio onda corta, los mensajes cifrados, los drops, o sea, era simplemente para también entender el trabajo, porque igual como uno piensa que ese trabajo es así, que la persona tiene una vida de lujo, piensan que es todo así glamoroso y así, pero en realidad es un trabajo de mucha paciencia y disciplina y poco glamour, o sea, no es muy romántico. No. Y bueno, pues te puedo poner el ejemplo de cuando se empieza a presentar evidencia por parte de los fiscales en el juicio nuestro, que ellos empiezan a hablar en dependencia de las informaciones que habían obtenido a partir de las cosas que ocuparon y empiezan a hablar de los recursos, ¿no? con que nosotros vivíamos, o las dificultades por las que teníamos que atravesar, porque los recursos eran limitados, y eso en algunos momentos causó, digamos, en el jurado, en el público que había en la sala, algunas expresiones de asombro, incluso a veces se reían. Porque no esperaban eso. Claro, porque todo el mundo llegaba ahí a esperar escuchar de una vida glamorosa, de participa en esto y asiste a no sé qué, y realmente no era así. Claro. Vamos, y si quieres nos sentamos para no mantenerte. No, yo puedo estar de pie. ¿Conociste a Óscar López de Rivera? Conocí a Óscar López. Sí, no, y conviví con él en la misma celda por un tiempo, por 4 años aproximadamente. Muy interesante, y hablaba, o sea, obviamente, entonces él conoció sobre el caso de ustedes, y él también siendo un preso político que además en un momento fue ofrecido clemencia, pero era a cambio de él admitir que había hecho algo contra Estados Unidos, o sea, que él había cometido algún crimen, lo cual él no quería aceptar. Entonces decidió, en lugar de eso, quedarse encarcelado. Bueno, déjame decirte que la experiencia de haber conocido a Óscar López y haber compartido con él 4 años es una experiencia para mí muy importante, y pocas oportunidades como esa se dan. Sí, muy poco. Bueno, primero, cuando yo conozco a Óscar, ya Óscar era un preso de casi 30 años en prisión. Largo tiempo. Pero además, una persona políticamente formada, ideológicamente sólido, con mucha experiencia en las luchas de los años 60, 70 en los Estados Unidos, no solo de los puertorriqueños, sino de los mismos grupos de izquierda de blancos norteamericanos, de los afroamericanos. Sí, las Panteras Negras. Las Panteras Negras, el Black Liberation Army, toda aquella época de lucha. Entonces, con mucho conocimiento de la historia, no solo de Estados Unidos, sino de aquellas luchas en los Estados Unidos. Y para mí fue una oportunidad increíble, porque yo soy una persona con inquietudes políticas, con inquietudes informativas, con una formación ideológica ajena a la que tenía la mayoría de las personas con las que yo me relacionaba en la prisión. En Estados Unidos tú conoces, bueno, el nivel de interés en los temas políticos. O sea, no tienen formación ideológica, es lo que estaba pensando. Es muy poco, sí, o sea, pero digamos, más allá incluso de la formación ideológica, que no existe, o yo diría, sí existe lo que es de una ideología, claro, que es a la conveniencia de las clases dominantes, ¿no? Sí, y es ignorancia, mucha ignorancia. Pero bueno, yo no quería usar esa palabra para no... Pero no lo digo de una forma de expectativa, sino es la realidad. Pero ciertamente... no hay conocimiento. No hay conocimiento. Desgraciadamente, el sistema está montado de una manera que desde que el muchacho está en la escuela, le están inculcando cosas tergiversadas, y tú eres norteamericana y vas a entender esto que yo te digo. Incluso desde el punto de vista cultural, le inculcan a los niños la superioridad totalmente de los Estados Unidos como cultura, claro, como nación, y eso es injusto. Es injusto. Yo tengo la mejor opinión del pueblo de los Estados Unidos, de los sentimientos de los norteamericanos. Y lo puedo
lo viví por las personas que se relacionaron conmigo desde fuera de la prisión, incluso algunos de los que conocí en la prisión, por cosas que hicieron por mi familia, personas que no tienen nada de conciencia política, sencillamente por razones humanitarias, Sí. Acogían a mi familia cuando iban de visita, las ayudaban y las apoyaban. Pero desgraciadamente es un pueblo muy mal informado. Totalmente. Y por tanto manipulable para fines que no son ni siquiera en interés de ellos mismos, pero se los venden. Sí. Y son muy hábiles los medios de comunicación y los políticos en Estados Unidos para vender una cosa como que es en beneficio del pueblo de los Estados Unidos cuando no lo es. René me dio este libro que también te pido que me firme. A ver, ¿tiene y un bolígrafo? tengo que buscar un bolígrafo, ¿tiene? Y después pensé, hubiese traído mi libro para ustedes. Voy a buscar la fórmula de hacerles llegar un libro mío. Y ahora vamos a entrar en el Centro de Prensa Internacional aquí en Vedado para encontrarnos con Antonio Guerrero. Vamos. Yo no sé dónde es. ¿Tú no sabes dónde es? El ICRT son 2 cuadras para allá, recto. Yo sé dónde es. Yo sí sé dónde es. Aquí en Vedado, yo tenía una novia. Mira, cuando yo era estudiante tenía una novia que vivía. Mi hermana trabajaba en ese edificio que era comercio exterior. Ajá. Antonio Guerrero Rodríguez se infiltró en la base militar de Boca Chica, Florida, para descubrir complots contra Cuba. Detenido en 1998 y condenado en el 2001 a cadena perpetua, más 10 años. Liberado el 17 de diciembre del 2014. La novia mía de la escuela, cuando estaba en el preuniversitario, yo estaba en la escuela Lenin. Ahí tú doblas y queda en una calle que se llama Infanta, ¿no? Ajá. Y hay un edificio, cuando termina este edificio de comercio exterior, hay un edificio ahí. Ahí vivía la novia mía. Ajá. Por 2 años, cuando yo era jovencito. Entonces siempre venía aquí con ella. Esta era la zona de... Ella no iba para la zona mía porque en la zona mía no había nada. Yo vivía en un barrio que no había la misma vida que había aquí en el Vedado, ¿no? Que siempre ha sido... ¿Tú conoces el Vedado ya un poquito? Bastante. Ya las veces que he venido me he quedado mucho por acá. Sí. ¿Cuántas veces has venido a Cuba? Muchas. Muchas veces. Sí, porque yo edité 2 libros aquí, El Código ¿Verdad Chávez, que sí? mi primero, y ¿Verdad que sí? el segundo, Bush versus Chávez, entonces estuve un tiempo Sí. trabajando aquí. Y bueno, muchas veces vine con Chávez. Sí. Y Sí, ya con otras Chávez. actividades, la Feria del Libro, La Feria del Libro, tremendo acontecimiento. muchas cosas. Ahí donde vamos a ir ahora, que es donde está Radio Rebelde. Primero le llamaban la hora de los 5, era 1 hora. Después, cuando ya pudimos establecer una conexión, se extendió a 1 hora y media. Increíblemente yo en Colorado, en Florence, Colorado, un día me di cuenta que podía escuchar ese programa. Estaban poniéndoselo a Ramón, que estaba más cerca, que le llegaba la onda. Y en una ventanita yo buscaba, el horario ese yo buscaba, y sentí y escuché que era la estación de Cuba. Después conseguí un radiecito que podía coger Radio Habana, Cuba. Y Que lo entonces, tenía en la celda sí, no, era un radiecito de un preso, de un preso. de otro preso, un preso dominicano, que él le había hecho una cosita ahí, un arreglo ahí, y podía coger onda corta. Pero los presos son ingeniosos, los más ingeniosos que hay en el mundo. Se ve muy mal por el viento. Sí, Vamos. vamos a ver. Aquí hay una cabina, por aquí está, ¿no? Esta es la cabina principal. Esta es la cabina Bueno, desde donde vamos a hacer un programa de radio. esta es la cabina. Vladimir, estamos ganando el Barcelona. ¿La interrumpimos aquí? ¿No estamos interrumpiendo? No, ¿verdad? No. ¿Qué tal? Hermano, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda eso? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo está bien. Todo está bien hasta ahora. Esta cabina es el programa que te hablaba, La Luz en lo Oscuro. También, Pedro, vamos ahora. ¿Estamos jugando? No, está bien. En vivo. ¿En vivo? 2:37 minutos, esta hora en la visión de tu mundo, la Radio Rebelde. Recibimos una visita muy especial. Antonio Guerrero, Tony Guerrero está visitando hoy Radio Rebelde una vez más. Esta es su casa, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes también y a los radioescuchas de Rebelde.
Bueno, vemos que no dejaron a Antonio escaparse de aquí, de Radio Rebelde, sin dar una entrevista en vivo. Y ya estos 5 héroes cubanos pues han regresado no solamente a incorporarse de nuevo con sus familias y sus vidas cotidianas, sino son voceros ahora de la Revolución Cubana. Son personas que ahora están realizando un trabajo así a nivel público, así de información, a nivel social y también a nivel internacional. La gente quiere escucharlos, quieren saber de sus experiencias y ya cada uno de ellos está logrando encontrar un nuevo puesto de combate dentro de la Revolución Cubana. Y aquí Antonio está en las trincheras de Radio Rebelde. ¿Y cómo fue todo eso de... Vamos a volver así atrás, de llegar allá, o sea, obviamente con tu identidad real. ¿De llegar a los Estados Unidos? Sí, para esta operación. Bueno, sí. Mira, es que la gente piensa que la gente está acostumbrada a ver las películas esas sí. raras esas, ¿no? Y la gente no se da cuenta de cómo es que esto... qué es lo que es en realidad, qué es lo que sucedió. Fíjate, aquí empiezan a poner bombas y a planificar cosas a partir de que empieza el famoso derrumbe del campo socialista. Y entonces no había un vínculo directo, nunca ha existido, con el gobierno de Estados Unidos. Más bien el gobierno de Estados Unidos ha apoyado abiertamente muchas veces, encubierta y abiertamente estas acciones, sobre todo en aquella época el gobierno de Bush, y eso era, tú sabes. Y entonces, bueno, Cuba lo que, al no tener contacto, tenía que tratar de ver cómo conocía estas cosas. Pero para conocer eso es nada más, tú tienes que ver qué es lo que la gente habla, qué tú escuchas. Tienes que contar con gente que te informe. Es decir, eso no es una operación... No es James Bond. No es James Bond. El caso mío personal, que tú me estás preguntando, yo era un ciudadano normal. Ese era yo, un ciudadano normal que se brindó en un momento determinado a ofrecer cualquier información que diera algún indicio de esas acciones. Nosotros, en lo personal, yo llevaba una vida normal. ¿Trabajabas? Normal, una vida normal, y aquellas cosas, te repito, que pudieran dar algún indicio de algún tipo de actividad de este tipo. A veces sucedía allá en Calle Hueso, donde estaba la flotilla, que sí, una cosa. No tuve un vínculo directo, pero estos grupos tenían una tremenda influencia y querían crear un conflicto, querían hacer una provocación para propiciar una invasión a Cuba, una agresión, una de estos. Era su... Es decir, en una situación tensa, los 90. Lo he conocido a todos ustedes 5 y me ha parecido que todos tienen un nivel de serenidad, o sea, de calma interna, o sea, claro, que a pesar de haber sufrido tantas injusticias y también asumido tantos riesgos. Porque hay dos cosas, ¿no? Nosotros nunca hicimos daño a nadie, ¿no? Pero después que viene toda esta historia, que empezamos a conocer todo lo que se estaba tramando y hasta el punto que nos llevaron a una penitenciaría, sentencia de vida que teníamos los 3 y eso, jamás yo albergué adentro de mí un sentimiento de odio hacia nadie. Jamás. Yo nunca, es más, yo te aseguro a ti, yo nunca he sido capaz de odiar a nadie. Hay que valorar las cosas, ¿no? Y ponerle un punto justo. Pero yo pienso que se hace más daño a sí mismo quien es injusto contigo que el daño que te hace la injusticia a ti. Sí, vamos a concluir, pero me gustaría pedirte un favor antes de que apaguen las cámaras, si pueden aguantar esto está así. Sí. ¿Me puedes recitar algún poema tuyo? ¿Un poema mío? Ajá. Yo escribí: regresaré y le diré a la vida, he vuelto para ser tu confidente. De norte a sur
le entregaré a la gente la parte del amor en mí escondida. Regaré la alegría desmedida de quien sabe reír humildemente. De este a oeste levantaré la frente con la bondad de siempre prometida. Por donde pasó el viento crudo y fuerte, iré a buscar las hojas del camino y agruparé sus sueños de tal suerte que no puedan volar en torbellino. Cantaré mis canciones al destino y con mi voz haré temblar la muerte. Cinco hombres, 5 héroes que dieron todo por defender a esta patria, a este pueblo. Y algo destacado de cada uno de ellos, René, Ramón, Fernando, Gerardo y Antonio, ha sido su serenidad interna, producto de haberse mantenido fiel a sus principios, leal a su conciencia. Y ellos han demostrado, tanto como Cuba entera, que sí es posible resistir y luchar frente a los más difíciles obstáculos y más poderosos obstáculos, así firme, de pie y con la cara en alta, y vencer. Liberación. Ellos son René, Ramón, Fernando, Antonio y Gerardo. Y en diciembre de 2014, un acuerdo entre el presidente Obama y el presidente Raúl Castro incluyó por fin la libertad de estos hombres. Y hoy vamos a pasar un día con estos 5 héroes cubanos. Ahora vamos a la casa de Ramón Lavanino y vamos a conversar con él y también conocer a su familia. Vamos para allá. Hola. Yo, Anastasia, ¿Cómo estás? no te vi. ¿Qué tal? Bien. Hola, Ramón. Laura, Hola, un placer. es la mayor, Linda. Rey, Hola. la más chiquita. Qué Esta es la bella. casa de nosotros aquí. Ajá, Ahí en el tercer está piso bien. vive Aquí vive también la Irma. Irma, sí. Irma. Ahora Hola, tenemos planes de salir un chiquitica. momentico para ir. Estamos aquí en La Habana, Cuba, con el sol, con el viento, aquí a la orilla del mar. Y esta es una nación que ha sufrido más de medio siglo de bloqueo, de agresión de Estados Unidos, que apenas queda aquí, a 90 millas subiendo este mar. Y justamente donde se llega es el estado de Florida. Miami ha sido el centro de conspiración, de planificación y ejecución de acciones terroristas en contra de Cuba. Y para defenderse frente a esas acciones terroristas, en un momento dado, el gobierno cubano envió un grupo de personas para infiltrarse en esas organizaciones criminales, descubrir e impedir sus planes en contra de Cuba. Cuando el gobierno cubano compartió esa información con Washington en búsqueda de su apoyo en su lucha contra el terrorismo, pues la respuesta de Estados Unidos fue detener a este grupo de personas, encarcelarlos. Ellos pasaron 16 años de su vida en las prisiones de Estados Unidos, sus derechos humanos violados. Y a lo largo de esos años hubo campañas para lograr su comunicación en ese tiempo. Habíamos tenido la primera comunicación en ese momento, hacía un año, en enero del 2001, cuando él llamó por primera vez a Cuba después del arresto, cuando ya reconoce su verdadera identidad y dice que es Ramón Lavanino, anteriormente era Luis Medina, y Luis Medina no tenía ninguna conexión con Cuba, no sabía nada ni de mí, de las niñas, y volvimos a hablar en enero y en diciembre fue que nos pudimos reencontrar. Y las niñas fueron después, las niñas fueron en abril del 2002. Al año siguiente ella tenía, cuando ella conoció a su papá tenía 5 años y Laura tenía, bueno, cuando se lo volvió a ver, tenía 9. Yo lo que quería decirte que en realidad en esta historia nuestra las verdaderas heroínas son ellas. Porque nosotros hicimos un día, tomamos la decisión de dar un paso adelante, ¿no? Defender la revolución en las circunstancias especiales. Nosotros sabíamos a qué riesgos corríamos. Nosotros sabíamos responsablemente que podíamos hasta perder la vida en la misión, ¿no? Pero nosotros no contamos con ella, no le pedimos permiso a ella para hacerlo.
O sea, era, parte del trabajo era tomar una decisión que podía costarnos la familia, que hubiera costado el divorcio, nos hubiera costado muy caro, el costo humano hubiera sido mucho peor, ¿no? La verdadera heroína es ella, y las niñas incluso, que han sufrido todo este proceso, cosas que han pasado. Yo no he estado presente en la vida de ellas durante toda la educación, y yo por eso les pido disculpas y les pido que comprendan a su padre. Cuando su padre les pide algo, es por algo. Yo nunca les voy a pedir nada a mis hijas que no sea... Yo soy incapaz de interrumpir su cotidianidad para una cosa banal. Cuando le pido algo a las niñas es por algo importante. Quiere decirte que en ese momento lo más difícil en esos años no fue la crianza sola de las niñas. Eso es duro. Madre soltera casi era, ¿no? Porque él nunca estaba. Era la incomunicación que teníamos. En Miramar, que ya vimos un lugarcito muy bonito ahí donde podemos sentarnos y como si hubiéramos ido a un restaurante a comer, una cafetería. Ok, eso es lo que ellos están. Bueno. Ramón Labañino Salazar formó parte de la red avispa en Estados Unidos con el fin de descubrir acciones terroristas contra Cuba. Detenido en 1998 y condenado en el 2001 a cadena perpetua más 18 años. Liberado el 17 de diciembre del 2014. Bueno, ya hemos llegado al sitio, vamos a encontrarnos aquí. Está Ramón mano en mano con la esposa, las hijas. Vamos a ir allá a conversar con ellos un poquito. Este lugar fresco de La Habana. ¿Cuándo fue la primera vez que lo volviste a ver, que se volvieron a ver luego de su detención? Fue en la sentencia, cuando lo sentenciaron en Miami en el año 2001. Ya habían pasado 3 años y medio, casi un poquito más de 3 años después del arresto. Habían tenido